Hola, ¿cómo están, estimados alumnos? Tengan ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas las que sea. Mi nombre es Samuel Tapia y en esta oportunidad vamos a seguir con los ejercicios de electromagnetismo, específicamente ejercicios de electroestática. Bien, voy a realizar un ejercicio que está planteado en el Serway, está resuelto de hecho, pero lo voy a resolver yo. Primer ejercicio. Y el segundo ejercicio vamos a sacarlo de los problemas planteados del mismo capítulo y lo voy a resolver de mi forma para que usted aprenda. ¿Ok? Sin perder más tiempo entonces, muchachos, vamos a comenzar y recuerde, el conocimiento se debe compartir. Esa es la frase, ¿vale? Esa es la frase del bronce. Conocimiento no es de uno, no es mío. Yo de hecho ahora lo estoy viendo en un libro. ¿Me entiende? Usted lo va a adquirir seguramente lo que yo le enseño. No es de nosotros, es de todos. Así que para un mejor país es siempre necesario, absolutamente necesario compartirlo. Bien, el ejercicio consta de 3 cargas. La voy a dibujar. Ahí están. 2 de estas cargas son positivas y esa negativa. Esta es Q1, esta es Q2, perdón, Q3, para hacer la misma notación del libro, y esta es Q2. Sus valores son los siguientes. Q1 y Q3 son 5 microcoulomb. Son iguales, fíjense. Y Q2 tiene un valor de menos 2 microcoulomb. Las distancias son de A igual 0,1 metros y este señor también es de 0,1 metros. A. Por lo tanto, tendríamos que calcular esa distancia, pero lo hacemos como si fuese un triángulo rectángulo. Déjenme ver cómo se está visualizando para poder seguir con la grabación. Porque ya me ha pasado en otra instancia que el ejercicio ni siquiera se ve y yo lo estoy terminando. Muy bien, sí, se ve todo. Bien. Primer concepto entonces. ¿Qué pasa cuando dos cargas del mismo signo están en contacto o están en cercanía? Se repelen, ¿cierto? Por lo tanto, entre la carga Q1 y Q3 hay una fuerza revulsiva, de repulsión. Y fíjese bien que ataca a las dos cargas. La diferencia es que aquí la denominamos F, que genera 1 sobre 3, y esta de acá sería F, que genera 3 sobre 1. Bien, déjenme ver nuevamente si se ve eso, porque el celular no me está cubriendo toda la pizarra. Sí, sí se ve bien. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando tenemos cargas de sentidos, de signos distintos? Estas se atraen, ¿cierto? Por ende, las podemos plantear así. Esta sería una F que 3 genera sobre 2 y esta sería una F que 2 genera sobre 3. Nosotros queremos estudiar la fuerza resultante sobre la carga Q3. Eso es lo que nos importa, eso es lo que nos plantea el ejercicio. Bien, lo primero que vamos a hacer es determinar el valor de F13 y de F23 según la ecuación. La calculamos como la constante de Coulomb por la multiplicación de las cargas en valor absoluto partido en R al cuadrado. ¿Y cuál es R? La distancia que existe entre 1 y 3 precisamente. Bien, la constante QE tiene un valor de, se lo voy a usar al tiro para que nos dé los mismos valores, porque si bien la podemos usar, sí, está usada con aproximaciones, y tiene 8.99
por 10 a la 9 newton metro sobre Coulomb cuadrado. Esas son las unidades de la constante de Coulomb. Bien, la usamos no con todos los valores como se los mostré en las PPT. Ahí para que se logre visualizar. Vieron que hace... Estoy bastante fuera de pizarra. Hasta ahí la vamos a dejar. Es decir, hasta el 8.99 no tengo que ocupar hacia allá. Bien, pero ahí usted la visualizó. De todas formas yo la voy a volver a notar aquí. Calculemos la fuerza que la carga 1 genera sobre la 3. Sería 8.99 por 10 a la 9 multiplicado Q1 y Q2. Vamos a verla acá. Q1 y Q3, perdón, ambas con los mismos valores. Sería, fíjese bien, 5 por micro, que si no me equivoco es 10 a la 6, o 10 a la menos 3, déjenme visualizarlo acá. 10 a la menos 6. Ahí sí, 10 a la menos 6. Tengo a Q1 por el mismo valor dividido en la distancia que existe entre 1 y 3. Entonces vamos a tratar a esta distancia, que es la que buscamos, como la hipotenusa del triángulo rectángulo que se genera. Fíjense la unidad, aquí tenemos Coulomb por Coulomb cuadrado. Esa distancia la sacamos por la hipotenusa, como les mencioné, sería la raíz cuadrada de los dos catetos, que en este caso tienen el mismo valor, y lo anotamos. Vamos a calcular ese valor. Sería entonces 0.1 al cuadrado más 0.1 al cuadrado, todo eso en raíz. La distancia es de 0,14. Y ese 0,14 acá lo debemos colocar, pero al cuadrado. Y fíjense las unidades, son metros. Esto nos queda metro cuadrado. Metro cuadrado se va con el metro cuadrado y el Coulomb cuadrado se va con el Coulomb cuadrado. Y eso justifica entonces que la unidad que nos va a resultar efectivamente es una unidad de fuerza. Vamos a proceder a multiplicar. Podemos ingresar toda la calculadora o bien tratarlo como si fuese notación científica. Si lo utilizamos como notación científica, tendríamos que multiplicar solamente los números. 8.99 por 5 por 5. Y luego las potencias, que sería 9 más menos 12, porque menos menos 6 me queda menos 12, se lo resto al otro y lo dividimos en 0.14 al cuadrado. Yo prefiero, como yo soy el que le está evaluando, que introduzcamos toda la calculadora. Nos quedaría de la siguiente forma. Multiplicado por 5, multiplicado por 5 a la menos 6, por otro 5 por 10 a la menos 6. De hecho, aquí también podríamos haber puesto 5 al cuadrado, como son los mismos, y 5 a la menos 6 elevado al cuadrado, la potencia una potencia. También es una acción viable. Tenemos una fuerza resultante, F13, de 11.47 newton. La voy a anotar acá. Bien. La anoto ahí para poder borrar. Y lo que vamos a hacer ahora es cambiar los subíndices. Sería ahora la fuerza de 2 sobre 3. Este lo cambiamos por 2. Y este sería 2 sobre 3 también. Si reemplazamos los valores, sería 8.99 por 10 a la 9 por Q2. Q2 es menos 2, pero como es valor absoluto, no lo voy a colocar y coloco solamente su valor positivo. Y eso multiplicado por 5 por 10 a la menos 6.
todo eso dividido en la distancia que existe entre ellos, que sería, en este caso, el valor de A, 0,1 al cuadrado. Multiplicamos por 10 a la 9, por 2, por 10 a la menos 6, por 5, por 10 a la menos 6. Todo eso dividido en 0,1 al cuadrado, tendremos un valor aproximadamente de 8,99 newton. Si es que no se ve, lo voy a anotar aquí. Newton. ¿Vale? Recién nos dimos cuenta que las unidades se van y por lo tanto solamente nos queda el newton, que es el valor de la fuerza eléctrica, como toda fuerza en el fondo. Bien, pero no hemos terminado porque lo que nosotros queremos en esencia es el valor resultante sobre la carga Q3. Vamos a borrar y vamos a tratar esto como si fuera una suma vectorial. Dicho eso, tenemos una fuerza, tenemos otra fuerza por acá, con valores de 8,99 y 11,47. Esos son los valores de la fuerza. Entonces hay una fuerza resultante que las podemos calcular con el teorema del seno, ¿vale? O bien, o con el coseno también puede ser, o bien introduciendo condiciones de equilibrio, que es lo que yo voy a usar. Para introducir condiciones de equilibrio necesitamos en esencia cuánto es este ángulo que está acá. Ese ángulo nosotros lo podemos determinar fácilmente, puesto que, si usted se fija, hay un incremento de A y de A en ambas direcciones. Por lo tanto, si los dos catetos en un triángulo rectángulo son las mismas dimensiones, el valor del ángulo es de 45 grados. Si usted se fija, podemos replicar ese ángulo acá arriba, son exactamente los mismos. Por ende, podemos hacer una tablita o la podemos calcular fácilmente como sigue. Fíjese bien. Voy a hacerlo con la tablita primero. En la tablita usted le coloca fx, por lo menos es esto lo que yo le enseñé cuando usamos vectores. Pone por acá f de y. Y acá coloca la f13 y acá coloca la f23. Entonces, así pensamos. ¿La f13 tiene una componente en x? Sí, la respuesta es sí. ¿Cuál es este vector que usted está apreciando ahí? ¿Cómo podemos escribir ese vector? Ese vector lo podemos escribir como la hipotenusa por el coseno o el coseno por la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? Los 11,47. Si aún tiene duda con esto, lo invito a visitar mis videos de estática o de física, son prácticamente los mismos. Los tengo por estática, de hecho, en donde enseño a realizarlo así. La fuerza 1,3 ¿tiene una componente en y? La respuesta es sí lo tiene. Es ese vector que está ahí. ¿Y cómo podemos abreviar ese vector? La respuesta es bien sencilla. Si recién utilizamos el coseno para x, para y tenemos que usar el seno de 45 por la hipotenusa. F23, ¿tiene una componente en x? Respuesta, sí la tiene. Su valor es menos 8,99. Nótese que ahora no tuve que usar coseno y seno porque estoy en un solo eje. Es como tener en el fondo coseno de 180 por 8,99. Coseno de 180 es menos 1, por eso nos queda el 8,99. La fuerza 2,3 pregunta, ¿tiene coordenada en y? La respuesta es no, no lo tiene. Por lo tanto, esta se anula. Y luego lo que tenemos que hacer es sumar hacia abajo. Por ejemplo, cos de 45 por 11,47 menos 8,99. La coordenada es muy pequeña, de menos 8,88. 8,88. Y seno de 45 por 11,47, 8,11.
Entonces, la fuerza resultante, o la fuerza, mejor dicho, eléctrica resultante, le colocamos una E, está dada por menos 0.88 I tongo más 8.11 J tongo. Y su valor resultante, parece que ahí no se está visualizando, a ver, déjenme ir a ver. De hecho no se está visualizando. La voy a anotar acá arribita. La fuerza resultante entonces sería, perdón, la fuerza escrita como vector, en su forma vectorial, sería la que usted está visualizando. Ahora, si quiero la magnitud del vector, esto ya se lo enseñé, lo único que tenemos que hacer es aplicar la raíz de los catetos. Ambos catetos al cuadrado. Nótese que no le he colocado el signo negativo porque la función cuadrática me lo va a absorber. $8,16. Ese es el valor de la fuerza. ¿Dónde se encuentra? Dice que se encuentra en menos 88 y tongo. ¿Bien? Esa es la componente. Y para arriba 11.8. Es decir, que si acá imaginamos un plano cartesiano, menos 8,88, por aquí, muy poquito, porque este era 9. Subimos hasta el 8.11. Ojo con eso. No recuerdo cuánto era la componente en I, pero supongamos que el 8 está hasta por aquí. Ahí estaría la fuerza resultante. Quiero saber cuánto es el ángulo de esa fuerza resultante, es decir, ese señor que está aquí. Lo que hacemos, aplicamos la función inversa de la tangente del cateto opuesto, que en este caso el que está asociado a J, dividido en el cateto adyacente, y nuevamente lo he colocado sin signo, porque quiero saber el valor de un ángulo en el fondo. El signo me estaría dando el valor de acá hasta llegar ahí, y tendría que sacarlo por diferencia. Shift tan de 8.11, ese ángulo es aproximadamente de 83,81 grados. Y ahí está resuelto el ejercicio 1. Bien, en el Serway le da una fuerza, esta, 9, uso aproximación, y la fuerza 1,3 la utilizan como 11. Yo la utilicé como 11.47 sin aproximación. Importante ese detalle. Por eso los valores les van a dar un poquito dispares a los míos porque están sin aproximación. La fuerza resultante 3 al Serwise le da menos 1.1 por las aproximaciones y esta le da una componente de 7.9, pero netamente, vuelvo a insistir, es por las aproximaciones que usó el libro y yo no las usé. Es decir, hay un margen de error, un margen de tolerancia. Vamos a hacer un ejercicio ahora de planteamiento, que son los que el Serwise sugiere que vosotros hacéis o que ustedes hagan una vez que pasan por el libro. Yo voy a estar realizando uno. Ya para el siguiente video vamos a seguir con carga eléctrica, vamos a hacer 2 ejercicios, uno bien interesante. Y para el siguiente video pasamos a lo que es el concepto de campo magnético, perdón, campo eléctrico. Ejercicios planteados. Aquí encontré el ejercicio. Es el ejercicio 7, parece. No sé de qué capítulo. Sí, ejercicio 7.
de los ejercicios planteados de ley de Cole. Está en el libro. Procederé a borrar. Todos los ejercicios se tratan bajo la misma fisionomía. No olvidar eso. Déjenme ver cuántos minutos llevo. 20 minutitos, ¿sí? Bueno, va a salir como 30 minutitos. No está mal. Déjenme anotarlo rápidamente. Es un triángulo equilátero, según lo que veo aquí. Vuelvo a insistir, este no está resuelto, muchachos. Lo vamos a resolver ahora. De hecho, ni siquiera lo he ensayado. Sé que estaba ahí y es el que voy a hacer. Más, menos. Cargas. 2 micro. 1 νc. 7 νc. Distancias. Todas de 0,5 porque es un triángulo equilátero. Y el triángulo equilátero se caracteriza por tener lados iguales y ángulos iguales de 60 grados. Bien, ¿cuál es la pregunta? Dice, existen 3 cargas, calcule la fuerza eléctrica total sobre la carga de 7. Vamos a ello. Razonamiento. Signos iguales, hay repulsión. Sería una fuerza que esta carga que no la tenemos definida, pongámosle Q1, Q2, Q3. Sería la fuerza 2 sobre la 3. Entre estas dos hay atracción. Sería la fuerza 1 sobre la fuerza 3. Procederemos a calcularlas. Fuerza 2 sobre 3 sería, tiene que ir a la 2. Valor absoluto, R al cuadrado. R23. Reemplazamos. 8.9 por 10 a la 9, es ese valor, multiplicado por la Q2, que son 2 por 10 a la menos 6, multiplicado por la Q3, que son 7 por 10 a la menos 6. Todo eso dividido en 0.5, que es la distancia entre un punto y otro. Esa distancia. Planteemos al tiro la otra fuerza, la Q13, perdón, la fuerza 1,3, sería 8.99 por 10 a la 9 por un 10 a la 6. Recuerden que están en valor absoluto, por lo tanto el signo se absorbe. Por 7 por 10 a la menos 6, el mismo concepto, da lo mismo el signo. Procedo a calcular. La primera sería 8.9 por 10 a la 9 por 2 por 10 a la menos 6 por 7 por 10 a la menos 6 dividido en 0.5 al cuadrado. Me da un valor de 0,5. Lo voy a anotar por acá. 0,5 newton. Voy a revisar, ¿vale? 8.9 por 10 a la 9 por 2 por 10 elevado a la menos 6 por 7 por 10 elevado a la menos 6. Todo eso dividido en 0.5 al cuadrado. Sí, 0,5. 0,3, pero dejamos ahí. Vamos a calcular esa. 8.9999 por 10 a la 9 por 10 a la menos 6 por 7 por 10 a la menos 6. Todo eso dividido en 0.5 al cuadrado. Me da un valor de 0.25 newton. Bien, reviso nuevamente.
8.99 por 10 a la 9 por 10 a la menos 6 por 7 por 10 nuevamente a la menos 6. Todo dividido en 0.5 al cuadrado. Sí, 0.25 newton. Hecho eso, vamos a calcular la fuerza resultante. Fíjese bien cómo voy a calcular la fuerza resultante. Para ello, voy a establecer, primero voy a anotar mis fuerzas. Una va hacia allá con 0.5 y otra va en esta dirección con 0.5. Vamos a definir los ángulos. Importante hacer eso. Para ello establecemos un plano de referencia como el que usted está viendo. Hago lo mismo acá. Entonces es evidente ver que este ángulo se replica acá. Ya sabemos que ese es 60 grados. Estamos listos en ese sentido. Mire esto. Si imaginamos que al hacer el corte este ángulo de 60 se divide en 30 por acá y 30 por acá, para completar el ángulo recto que se genera acá necesitamos también 60 grados. Ambos son de 60 grados las que buscamos. Por lo tanto, la fuerza eléctrica resultante en la carga 3 estaría compuesta por una componente Y tongo, que es la coordenada X, y una componente J tongo, que es la coordenada Y. Estas estarían compuestas por los cosenos de los ángulos. Perdón, los cosenos de las fuerzas. Para este caso sería cos de 60 por su hipotenusa, apuntando hacia un valor positivo. Ahí está. Pero resulta que esta fuerza también tiene un vector en X positivo, que es más pequeñito porque es la mitad de la otra. Es más o menos así, pero es. Y también está en X, por lo tanto sería más cos de 60 por 0.25. Esta sería la coordenada Y tongo. Ahora, más la coordenada J tongo, abrimos paréntesis, y vemos el vector en Y de esta hipotenusa 0,5, que sería precisamente ese señor. Y si recién para X utilizamos coseno, ahora para Y vamos a utilizar seno. Seno del mismo ángulo por la misma hipotenusa. Sería 0,5. Y positivo. Pero resulta que el vector de abajo también tiene una coordenada en Y, pero es negativa. Por lo tanto, en este paréntesis nosotros le colocamos sen de 60 por 0.25 y lo hacemos acompañar de un J tongo. Esto que hice yo es exactamente lo mismo que realizar la tablita que les enseñé, el teorema del seno, para determinar la fuerza, que es lo que voy a hacer. Cos de 60 por 0,5 más cos de 60 por 0.25, la coordenada X de la fuerza resultante es de 0.38 y tongo positivo. Sen de 60 por 0.5 menos sen de 60 por 0.25 me queda más 0.22 J tongo. Bien, eso hace entonces que si la buscamos acá, son 0.38 hacia la derecha mía, izquierda de la pizarra, si lo vemos así, 0.38 por aquí yo creo, por aquí dejemos, y hacia arriba 0.22, es decir, la fuerza resultante estaría algo por ahí. ¿Cuánto vale? ¿Cómo sacamos el valor? El valor lo sacamos con la hipotenusa. Magnitud de la fuerza eléctrica en 3 sería la raíz de los catetos. ¿Quiénes son los catetos? 0.38 al cuadrado más 0.22 al cuadrado. Aplico raíz,
la fuerza resultante es de 0,44 newton. Es decir, hay una fuerza como por acá, con un valor de 0,44 newton. ¿Con qué ángulo? Es lo que me falta determinar. Exactamente ese ángulo que está aquí. Ese ángulo lo voy a calcular acá, permítanme borrar. Sería alfa, tangente a la menos 1, del cateto opuesto, 0,22, sobre 0,38. Shift tan de 0,22 partido en 0,38 nos da un ángulo de 30 grados aproximadamente. Perfecto, ¿no? Como le mencioné, permítanme ir a buscar mi borrador. Sé que se cayó, pero no lo encuentro. Bueno, voy a tener que aplicar manito. ¿Cuál es la otra forma? La otra forma es la siguiente. Mantenemos la posición del 0,5. Tomamos el 0,25, lo colocamos acá. Y ese vector, que es el vector suma en el fondo, ese vector sería la fuerza eléctrica 3 que buscamos. Pero para hacer eso, tendríamos que mantener los ángulos. Cosa importante, ¿no? Entonces, para poder mantener los ángulos, tenemos que estar o saber un poquito de los conceptos geométricos. Entonces, note usted lo siguiente. Si yo sé que esto es de 30 grados y toda esta que estoy haciendo acá es de 60, yo sé que eso es 60 y sé que el ángulo recto acá es de 30 grados. Ojo con esto. Si el ángulo, ese ángulo, es de 60, esta resultante también es de 60. Lo que hace que esto de acá sea 30 grados también. Bien. Con eso nosotros ya podemos aplicar lo que se conoce como el teorema del coseno para poder hallar la F3 resultante. Y esa F3 resultante la podríamos calcular de la siguiente forma. Bueno, les recuerdo que el ejercicio está totalmente inventado, muchachos. Tiene que darlo algo similar a los 0,44. Bien. Dicho eso, vamos a ver cómo se calcula. Es la raíz cuadrada de el primero al cuadrado, 0,5 al cuadrado, más el segundo al cuadrado, menos 2 veces la multiplicación del primero por el segundo lado, por el coseno del ángulo, y el coseno en este caso es 60 grados. Lo voy a volver a anotar aquí por si eso no se está viendo. El teorema del seno nos dice lo siguiente, del coseno, perdón, nos dice uno de los lados al cuadrado más el otro lado al cuadrado. Es como el teorema del Pitágoras, pero le restamos 2 veces la multiplicación del primer lado por el segundo lado por el coseno del ángulo entre ellos, que en este caso sería los 60. Veamos. 0,5 al cuadrado más 0,25 al cuadrado menos 2 por 0,5 por 0,25 por cos de 60. Le aplico raíz, me da una fuerza eléctrica, nótelo bien, de 0,433 newton versus 0,44. Ya había explicado en un video anterior que siempre se producen esas diferencias, producto de que acá estamos usando el coseno con todos los números que nos dan. Pero,
quedó demostrado que se puede hacer de dos formas, obteniendo los mismos resultados. Por mi parte, muchachos, no tengo nada más que decirles en este video, solamente decirles que estudien. Usted escoge qué método utilizar, bien un método geométrico, en donde voy a volver a esclarecer una cosa, quizás para que no se le olvide a usted. Mantengo en la posición en 0,5 antes de irme. Entonces, ese ángulo ya es 60. Entonces, por ángulos alternos internos, ese también es 60. ¿Bien? Lo que hago después es muevo el 0,25. Aquí muevo el 0,25. Pero ese 0,25 ya viene con un ángulo con respecto a la horizontal ahora es esta, de 60 grados. Entonces, 60-60 para completar los 180 también tienen que ser 60. También lo puede ver así. Bien. Me despido. Que Dios los bendiga. El conocimiento se debe compartir. Esa frase, muchachos, se la van a guardar en sus cerebros, se lo juro. Goodbye.